Muy buenas tardes. Hoy es sábado 25 de abril y como no pudimos grabar la charla que tuvimos el día martes, que realmente se enriqueció mucho más por las preguntas que por el contenido que había traído, quería dejarles un pequeño resumen de todo lo que hablamos mediante este video. Como les dije, fue quizá más rico el material que ustedes trajeron mediante las preguntas, las consultas, las opiniones contrapuestas incluso, que el material que yo les puedo traer en la presentación. Pero me parece que las respuestas que encontramos tienen sentido y no solamente como administradores financieros, sino también como cristianos está bueno que encontremos esas respuestas bien entroncadas en la palabra de Dios. Con lo cual, me gustaría compartir la presentación de nuevo. Vamos a ir muy rápido por los disparadores, pero más que nada centrándonos en los consejos y conclusiones prácticas que extrajimos juntos. Bien. Con lo cual, si se acuerdan, estábamos hablando de finanzas en tiempos de COVID, pero esto es en realidad aplicable a todo momento y más aún cuando esta pandemia se vaya, ¿no? Lo que decíamos es, esta crisis lo que hace es agudizar los impactos, las flaquezas que nuestra economía familiar ya tenía desde antes y las pone más al desnudo, con lo cual todo lo que aprendamos va a mejorar nuestra situación hoy y nos va a permitir estar más preparados para las crisis que vendrán. Vimos algunos mitos y verdades que no vamos a, no vamos a repasar así en todo detalle, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿será que la administración del dinero es un tema espiritual o Dios no tiene ningún cuidado de aquello que yo hago con mi ingreso? Luego está el tema, ¿no? El dilema si la prosperidad material es un signo de la bendición divina. Hay algunos versículos ahí en la Biblia que parecen indicar esto. Por ejemplo, ahí Deuteronomio 28 tiene el anhelo de Dios para el pueblo de Israel de que el pueblo de Israel sea el que prospere, ¿no? Que sus cosechas, su ganado fuera multiplicado, que ellos fueran los que presten, los que prestaran y no los que pidieran prestado. En cambio, si ellos, bueno, si ellos se alejaban de Dios, les iba a ocurrir todo lo contrario, ¿no? Ahí tenemos un proverbio donde Dios dice que no vio justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Estas son las palabras del escritor, pero es un pensamiento inspirado. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Será que la prosperidad es un signo directo de la bendición de Dios y más que nada, digamos, una clara señal de que uno está en los caminos de Dios? Luego, ¿cómo funciona la matemática de Dios? ¿No? ¿Será que cuanto más doy, tengo menos? Luego, ya entrando en temas bastante cotidianos, ¿no? Y quizá un poco politizados en el último tiempo, buscaremos despegarnos de toda política, de todas formas. ¿Será que detrás de toda fortuna hay un crimen? ¿Será que para que alguien se haya hecho rico, o bien lo heredó, o le robó, digamos, o fue deshonesto en su carrera y mucho de lo que tuvo lo construyó mediante la avaricia o mediante esa deshonestidad o falta de transparencia? Luego, dos frases que parecen gemelas, ¿no? Todos merecemos tener las mismas oportunidades y todos merecemos disfrutar las mismas cosas. Creemos hoy como sociedad, ¿no? Yo vivo en Argentina, entonces temas como igualdad o equidad, que no es lo mismo, solidaridad, dignidad, están como mezclados con estos conceptos respecto de cuánto uno tiene, las oportunidades que te llegan. ¿Será que estas frases son así? Luego, una frase que podríamos haber dicho nosotros en algún momento, ¿no? No me alcanza y no puedo ahorrar. Y vamos a ver juntos, bueno, la culpa es de quién, ¿no? ¿Será que la culpa de alguien más, del gobierno anterior, del contexto donde nací, de mi familia, de lo que no me enseñaron? O quizá tengo que ver a alguien más y señalarlo como la persona que no me está permitiendo ahorrar.
Luego, esta frase, tengo derecho a darme un gusto, ¿no? Y acá las vacaciones en Dubái que todavía no pude hacer. Em, ¿Será que, digamos, los gustos son un derecho? Bueno, y así fue como nos introducimos luego de estos mitos y verdades que se acuerdan, no contestamos en el momento, sino que simplemente dejamos los interrogantes abiertos. Nos introducimos en estas dos diapositivas que nos quedan, donde buscaremos dar algunas respuestas, ¿sí? La primera diapositiva trata de esa dimensión espiritual que hace de las finanzas un tema delicado, pero importante incluso para Dios. Y también la dimensión más horizontal en la que entablamos relaciones que tienen que ver con el dinero, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos que están con nosotros en este planeta. Entonces, lo primero que establecimos es, Dios quiere que seamos prosperados en todo. Ahora, mi óptica de prosperidad probablemente sea marcadamente material. Cuando Dios dice que quiere que seamos prosperados en todo, Él sabe que su voluntad última es nuestra salvación. Y aquí viene algo importante. Él nos da en función de lo que entiende, y Él lo sabe todo, que podemos administrar. Quizá Él podría darnos mucho más, pero no podríamos administrarlo de tal forma que nuestro carácter no se vea afectado. Quizá tener más nos podría bloquear algo más importante como desarrollar un carácter semejante al que tuvo Jesús. Y, ¿por qué no? Podría ser la diferencia entre salvación y perdición, ¿sí? De todas formas, acá lo que queremos establecer es que cuando Dios dice, quiero que seas prosperado en todo, se está refiriendo a una visión general, integral de la vida. Quizá nosotros pensemos solo en nuestra cuenta bancaria, pero para Dios esto significa mucho más. Ahora, ¿quiere Dios que yo tenga lo necesario? Y a muchas personas, ¿acaso Dios no les da más de lo necesario? Bueno, podemos decir que sí, ¿sí? Y si Dios te ha dado más de lo necesario, la pregunta que buscaremos contestar luego es, ¿qué hacemos con eso? Con lo cual, claramente el manejo financiero es un tema espiritual. Y ahí Pablo en Corintios dice, si ustedes comen o beben o hacen cualquier otra cosa, con lo cual el hacen cualquier otra cosa tiene necesariamente que englobar el tema que estamos hablando hoy. ¿De qué forma será que manejo mis números para la gloria de Dios? Y acá ya entramos en tema, de nuevo, ¿no? Medio politizado. Em, ¿Qué nos tiene que enseñar la Biblia sobre cómo poner a Dios en primer lugar, ¿no? Y cómo eso acomoda todas las cosas, incluso en el campo financiero? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Jacob. Jacob estaba en una crisis financiera acuciante. Él había perdido todo, había tenido que huir de su casa. Y claramente cuando uno está en una crisis, no es el momento de tomar compromisos financieros. Sin embargo, Jacob, ahí en Génesis 28-22, hace un pacto con Dios y le dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y luego tenemos a Moisés indicándole al pueblo de Israel que debían ofrendar, no según un porcentaje establecido, no el 10% que representa el diezmo, sino según la bendición que Jehová tu Dios haya derramado sobre ti. Y si pudiéramos cuantificar las bendiciones de Dios, porque no podemos, seguramente exceden nuestro efectivo, nuestras inversiones, nuestro dinero disponible en la caja de ahorro, cuenta corriente. Las inversiones de Dios en nosotros, sus bendiciones, valen muchísimo más. Con lo cual, el primer principio aquí, si queremos tener prosperidad o queremos administrar nuestras finanzas para la gloria de Dios, es poner a Dios primero. Poner a Dios primero implica reconocerlo a Él como el dador de todo y también como un socio. Vamos a ver luego cómo uno entra en sociedad con Dios. Pero puntualmente, según el versículo que acabamos de leer, tiene que ver con devolver a Dios lo que es suyo. Todo es suyo. Pero Él me pidió que devuelva el diezmo y también que ofrende generosamente para el avance de su causa, para que su casa siempre tenga mantención, conforme a la bendición que Él me ha dado.
Luego tenemos el caso del profeta Elías. El profeta Elías que en medio de una crisis, una hambruna que había afectado a toda la región, se fue de Israel a la región fenicia de Sarepta. Se encuentra con una viuda y con su hijo. Ellos estaban literalmente por morir de hambre y estaban recogiendo lo necesario para hacerse su última comida. Cuando se encuentran, Elías le hace una petición un poco extraña. Nos parece egoísta, autocentrada, completamente desprovista de simpatía, de empatía por la situación de esa viuda. Ahí Elías le dice, dame a mí primero. ¿Y cuál fue el resultado de que esta viuda puso primero los asuntos de Dios? En este caso, alimentar a alguien que era un mensajero directo de Dios. La harina y el aceite no escasearon. Cuando uno pone primero a Dios, Dios nos acomoda las cuentas. Finalmente, ¿no? Para responder un poco, ¿Dios es de izquierda o de derecha? De nuevo, hay algunos que dicen Jesús es un gran ejemplo de socialismo, porque él alimentó sin pedir nada a cambio, ¿no? Él alimentó a 5.000, a 3.000 personas, eh, a 7.000 personas. Entonces, decimos, bueno, Jesús sería un buen ejemplo de socialismo. De hecho, él vino a construir un reino donde las clases sociales tienen poco que decir. Ahora, otros comportamientos de Jesús, ¿no? Y cómo él, algunos consejos que él dio, y vamos a ver algunos después, pareciera que lo emparentan con el capitalismo. La realidad es que no podemos encapsular a Dios ni el mensaje de nuestro Señor Jesús en conceptos tan humanos y especialmente tan bastardeados en el último tiempo. Pero me quiero quedar con Mateo 25, del 28 al 29. Ahí es la conclusión de la parábola de los talentos. Y recuerden que el señor de la parábola había premiado a los primeros dos siervos que habían multiplicado sus inversiones, sus talentos. Al último siervo lo condena, ¿sí? Le quita el talento y uno dice, bueno, ¿qué hacer con ese talento? En realidad, ¿por qué no distribuir los talentos de forma que todos tengan una cantidad igualitaria? Bueno, parece que Dios no piensa así. Dios le quitó, es decir, el señor de esa parábola quitó el talento de ese siervo que lo había administrado mal y se lo dio a aquel que había administrado mejor. Esto nos dice que a quien mejor administra sus recursos para la gloria de Dios, de nuevo, no necesariamente estamos hablando de prosperidad financiera, sino de hacerlo todo como Dios lo haría. ¿Sí? De nuevo, siendo fieles a Él, pensando también en los demás y conduciendo nuestras finanzas en forma ordenada, con planificación. Quienes mejor administran podrían llegar a recibir más de Dios, así como esta parábola nos cuenta respecto de los talentos. Y acá un último tema, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión horizontal. Mi pan se está mojando, ¿no? Una referencia a Eclesiastés 11 que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. ¿Estoy obligado a dar? La realidad es, la generosidad no es un derecho para quien debe recibir, pero nosotros como cristianos lo entendemos como un mandato directo de Dios. Si Dios nos ha dado mucho, entendemos que no es para que gastemos en nuestros deleites solamente. La gratificación tiene su lugar y es importante. Pero si yo solamente miro por mi familia, yo solamente miro por los míos, yo solamente pienso en mí mismo y disfruto de lo mucho que Dios me ha dado y no pienso en los demás, tengo un evangelio muy incompleto. Y acá estamos hablando de dar sin publicarlo. Da sin que tu izquierda sepa lo que hace tu derecha. Da sin sacarse una foto y ponerlo en las redes sociales. Da sin agradecer ahí en una publicación cuando en realidad simplemente querés contar lo bueno que sos. Y Jesús dijo que nuestro Padre Celestial, que ve lo secreto, recompensará en público. Acá es importante que demos con inteligencia. El Señor no gusta del desorden. El orden es la primera ley del cielo, y Pablo ahí le decía a los corintios que debían hacer todo decentemente y con orden. Con lo cual, no siempre que me pidan, tengo que dar. Recordemos, que me pidan no automáticamente me obliga a dar.
¿sí? Yo tengo que dar en función de lo que Dios quiere que haga con esos recursos. Es posible que haya una persona que me dé, que me pida, pero darle en ese momento o darle todo lo que me está pidiendo no es lo correcto. ¿Sí? Quizá incluso le estoy haciendo un mal porque no le permito desarrollarse. Entonces, esto es un tema que requiere sabiduría, donde caso a caso tengo que decidir con el consejo de Dios. Vamos ahora quizá a lo más práctico, lo más interesante, y me gustó ponerle el título Ningún turista en la estatua de la responsabilidad. Estamos en un mundo que habla de libertad, e incluso algunas proclamas sociales en el último tiempo o parecen fundarse en el concepto bastardeado de nuevo de la libertad. Esa libertad que el mundo pregona básicamente es quiero hacer lo que yo quiera sin importarme si afecto a otro o no. Víctor Frankl, un psiquiatra que tuvo que pasar por el horror del campo de concentración de Auschwitz, decía que en el extremo opuesto de la estatua de la libertad debía erigirse una estatua a la responsabilidad. ¿Y por qué hablamos de responsabilidad? Porque recordemos que uno de los disparadores era, bueno, no puedo ahorrar y la pregunta es quién tiene la culpa, ¿no? Cuando hablamos de culpa, no es la mejor palabra, porque culpa no permite que seamos protagonistas de nuestra propia vida. Cuando hablamos de culpa, estamos hablando de otro más, no de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser responsables. Ser responsable implica poder responder por un determinado tema. Y acá estamos pensando en qué podemos hacer mejor nosotros a fin de que nuestras finanzas sean más saludables. Con lo cual, lo primero que respondemos es, ¿será que soy yo lo que hicieron conmigo? ¿No? ¿Será que el contexto moldeó mi situación financiera actual? ¿Será que mi historia? ¿Será que mis padres? ¿Será que ese trabajo que nunca me llegó? ¿Será que los estudios que nunca pude terminar? ¿Todo eso está determinando mi situación actual? Ciertamente el contexto, por ejemplo, el contexto macroeconómico, que en estos días es especialmente sensible, es importante y como es un factor externo que no podemos controlar, afecta nuestras decisiones, afecta cuánto nos rinde el dinero, afecta cuánto dinero nos queda en el bolsillo, qué puedo comprar, qué no. Pero algo importante es que entendamos que cada uno de nosotros es un agente económico. Nuestras decisiones influyen más en nuestra economía familiar, en nuestra economía personal, que las decisiones que toma el gobierno, un ministro de Economía, el FMI, que el país donde nací, que lo que me pudieron dejar mis padres o no. Llega un momento donde cada uno de nosotros tiene que pararse por sí mismo y tomar responsabilidad de la vida según la está viviendo en ese momento, ¿sí? De las decisiones que ha tomado y también de las decisiones que tiene por tomar. En la vida todo tiene un saldo, todo tiene una consecuencia. Y sin duda lo que más ha tenido consecuencia son las decisiones que hemos tomado de forma correcta o incorrecta. ¿Sí? Ahí Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12, nos habla de que Dios quiere que justamente aprovechemos el tiempo y la ocasión. Y acá podemos relatar una fábula, ¿no? Que cuenta que la diosa Ocasión se paseaba por las calles de la ciudad con un atuendo un poco particular. Ella tenía una daga entre sus manos hacia adelante y tenía una túnica que solo la cubría desde la parte de adelante, ¿no? Entonces, si alguien quería que esa diosa de la oportunidad, la diosa de la aventura, lo favoreciera, tenía que agarrarla por delante, tenía que arriesgarse a que la diosa lo atravesara con la daga, ¿no? Para poder encararla y pedirle un favor, porque si pasaba de largo, ya de atrás no había ningún manto que uno pudiera hacer. Ahí Salomón en Eclesiastés dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. No es de los sabios la fortuna, no es de los ligeros la carrera. Todos hemos tenido oportunidad. Y si somos sinceros, cada uno de nosotros ha tenido oportunidades de estar mejor. Cada uno de nosotros ha tomado decisiones que quizá cuando de noche nos lavamos los dientes, las luces se apagan y nos miramos en el espejo, nos damos cuenta de que hay algunas decisiones que costaría mucho desandar.
o hay ocasiones en las que hemos decidido tremendamente mal. No podemos hacer mucho con eso, pero podemos decidir bien de ahora en adelante. Con lo cual, para tener una vida financiera saludable, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que tengo que hacer mejor de ahora en adelante. Luego la ética de trabajo en la Biblia, ¿no? Quizá en una sociedad como la Argentina, em, prosperidad, salvación, implica recibir una herencia de un tío de Europa que murió y yo no conocía y estaba emparentado con la nobleza, ganarse la lotería y no tener que trabajar por los próximos 20 años o vivir de las inversiones, o que tu hijo resulte un tenista prodigio y te mantenga por el resto de tu vida. Pero esas cosas no aparecen en la Biblia como un modelo. En realidad, Proverbios 6, por ejemplo, elogia el trabajo diligente de la hormiga y dice que si uno privilegia la pereza, ser vago, no se esfuerza todo lo que uno puede en las labores diarias, claramente eso no conduce a la prosperidad. No estamos diciendo que la paga que recibimos sea justa, no estamos diciendo que siempre el progreso que hemos tenido se ajustaba con nuestros méritos. Lo que sí estamos diciendo es, el consejo de la Biblia es claro, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Ahí el escritor Elbert Hubbard nos deja una frase un poco ingeniosa, ¿no? Pero es muy buena para la época actual. Él decía, el que no trabaja por más de lo que le pagan, nunca le pagarán por más de lo que trabaja. Si uno quiere esforzarse, lo primero que tiene que hacer, si uno quiere prosperar, perdón, lo primero que uno tiene que hacer es conseguir un trabajo digno y buscar, mediante el esfuerzo, mediante la diligencia, mediante el talento, prosperar. Y me pregunto si todas las personas que hoy se están quejando porque no tienen una buena época en materia financiera, cuando han tenido la oportunidad, la han encarado con esta actitud. Luego, la crisis es un cisne negro. Es decir, la crisis en Argentina es parte de el lenguaje cotidiano. Hemos tenido tantas crisis que los libros de historia parece que se confunden con la Argentina. Las teorías económicas parece que no funcionan en nuestro país. La crisis no debería sorprendernos. De hecho, ahí el libro de Proverbios nos dice que la bonanza no durará para siempre. Y Eclesiastés 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Entonces, si estamos teniendo una bonanza económica, si creemos que nos está yendo muy bien, si el dinero nos sobra, gastar todo lo que estamos generando es la mejor forma de que cuando venga la crisis no estemos preparados. La Biblia, en cambio, nos aconseja ahorrar, a generar un fondo de ahorro para que en el momento de la vejez, por ejemplo, ¿sí? Además de toda pensión o jubilación que uno pudiera percibir, en el momento de la vejez, en el momento del contratiempo, en el momento de la crisis, uno pueda ser sostenido. ¿Sí? Si solamente dependemos del día de hoy, cuando realmente tenemos otras posibilidades, entonces ese momento tan terrible nos encontrará sin herramientas. Administrar con los pies en la tierra. Y aquí hablamos de presupuesto. Un presupuesto como el que vimos justamente en la charla, tiene que comprender todos nuestros ingresos, todos nuestros egresos, ¿sí? En el mes donde sale el efectivo de nuestra cuenta bancaria o de nuestro bolsillo, o el mes en el que entra, en el caso del sueldo, por ejemplo, ¿no? Y el presupuesto tiene que ser nuestra guía respecto de lo que se puede hacer. El presupuesto nos lleva a un plan de ahorro. Si yo sé cuánto dinero me entra todos los meses y sé cuánto dinero sale todos los meses, puedo saber cuánto dinero ahorro todos los meses. Y ese margen de ahorro no es para consumir, es justamente para poder invertirlo mínimamente, ponerlo en un plazo fijo. En esta realidad argentina actual, tan tendiente a la inflación, comprar dólares. O incluso, si mi perfil de riesgo es un poco más aventurado, poder arriesgarme con inversiones que son quizá un poco más calificadas o que puedo perder,
pero también puedo ganar más. Lo importante es pensar a largo plazo y que ese presupuesto sea una herramienta que utilice todos los meses y que realmente decida cuánto puedo gastar en cada cosa. ¿Sí? A veces como compradores somos muy impulsivos. ¿Qué pasa cuando vamos al supermercado? A mí me ocurre. Voy a comprar 5 cosas y termino con el carrito lleno de productos y lo pago con tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿No te ha pasado? Y no digo que esté mal pagar con tarjeta de crédito necesariamente. ¿Sí? La tarjeta de crédito es una buena herramienta bien administrada. Pero ¿no te ha pasado que pasaste la tarjeta de crédito sin siquiera saber si lo podías pagar? Si ni siquiera estás mirando al mes que viene, cuando la tarjeta de crédito se va a debitar. Entonces, ¿cómo podés tomar una decisión financiera a largo plazo? Necesitamos saber mediante el presupuesto qué dinero disponible habrá en cada mes, qué dinero estoy acumulando, de forma tal de cuando tenga que emprender algo que requiere más fondos, lo pueda hacer con confianza. Por último, ¿cómo me concibo? Como cristianos sabemos que el motivo, el propósito de nuestra vida no es viajar por el mundo. Quien pueda viajar por el mundo está fantástico. Pero si tu única meta es conocer todos los países que hay en el globo y emplear todos tus recursos en eso, entonces hay algo que no estás viendo. Si crees que sos el dueño de todo lo que está a tu nombre, entonces hay algunas partes de la Biblia que tenés que leer de nuevo, porque Dios nos llama a ser mayordomos. A mí me gusta mucho el ejemplo de David. David tenía que atacar a los filisteos o quedarse donde estaba, y le pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer? Él era un guerrero experto, él tranquilamente podría haber tomado esa decisión, pero le pregunta a Dios, ¿será Dios que tengo que atacar? Pablo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga? Y me parece que Dios está esperando que le hagamos esas preguntas. Quizá le pedimos que Él bendiga nuestros planes así en forma muy amplia, pero a la hora de gastar, a la hora de emprender, no le consultamos. Cuanto más le consultemos, más sabiduría tendremos para esas decisiones prácticas de la vida. En resumen, les quiero dejar 10 tips que si se olvidaron todo lo que hablamos, me gustaría que no nos olvidemos de estos. Y los 10 tips que básicamente tienen que ver con lo que hablamos son los siguientes. 1. Recuerda, Dios es el verdadero dueño de todo lo que tienes. Las finanzas son un tema espiritual. Así que, sé un mayordomo eficaz. Segundo, asóciate con Dios en un pacto de fidelidad, devolviendo el diezmo y ofrendando según su bendición. Establece tus prioridades. La economía administra recursos limitados, no infinitos. 4. Sé generoso con otros sin publicarlo, porque es el método de Dios para multiplicar sus bendiciones. 5. Considérate un agente económico. Tus decisiones definen tus finanzas más que tu contexto. 6. Confecciona un presupuesto personal o familiar que refleje tu realidad. Piensa. No gastes, piensa. No gastes en forma impulsiva. La emoción pasa, pero la deuda queda. Detente. No contraigas deudas que el presupuesto no muestre que puedas pagar. Lo que no se paga hoy, se paga mañana con intereses. 9. Haz un plan de ahorro por pequeño que parezca. Estimúlate a ahorrar más cada mes y luego invierte cuanto ahorres. 10. Prepárate. La bonanza no dura para siempre. Ahorra para la crisis. Y finalmente, a modo de bonus track, especialmente cuando implementemos esto y nos vaya bien, cuando prosperemos. Dios es el verdadero dueño de todo lo que tienes. Recuérdalo. Sé un mayordomo fiel. Espero que les haya servido y fue un gusto para mí estar con ustedes el pasado martes. Espero verlos de nuevo. Muchas gracias y hasta pronto.